La deuda externa ecuatoriana. La deuda externa ecuatoriana ha sido una preocupación constante en la historia nacional de Ecuador. Desde los albores de su independencia a principios del siglo XIX, los malos préstamos y las malas negociaciones fueron aumentando la deuda externa, que fue en muchos casos fruto de la corrupción, ya que se desviaban recursos muy importantes a fines particulares. En 1999, desatendiendo necesidades básicas de la población ecuatoriana como la sanidad, la educación, la vivienda y otras infraestructuras necesarias para su desarrollo. Historia de la deuda externa ecuatoriana. La deuda externa ecuatoriana se inicia antes de que el Ecuador se constituyera en república. Es necesario distinguir esta historia en dos fases. La primera es la deuda de la independencia, desde los inicios del siglo XIX. La segunda fase comprende el último cuarto del siglo XX, cuando Ecuador se convierte en un rico exportador de petróleo, lo que le lleva a instalar la idea del boom petrolero, la cual continúa presente hasta la actualidad. En el siglo XIX, de 1800 a 1830, las primeras deudas, independencia de Ecuador y la Gran Colombia. El proceso independentista requirió la formación y el mantenimiento de un ejército, lo que demandó la inversión de grandes cantidades de recursos económicos que se obtuvieron de aportes de la población y de préstamos externos. 1830 a 1896. Impagos, pagos, suspensión de ley Alfaro, recompra y pagos. El país vivió en moratoria con el mercado financiero internacional en los primeros 65 años transcurridos desde su conformación como república independiente. Sirvió su deuda apenas 16 años realizando enormes sacrificios de pago de intereses hasta 1869. En el siglo XX, 1931 a 1958, pago, moratoria y FMI. Hasta 1931 se logra mantener el servicio de la deuda. A partir de 1936 se mantuvo una situación de moratoria casi total hasta los mediados de los años 50. En 1958 se comienzan a presentarse situaciones de dificultad económica en el país, por lo que este recurre al Fondo Monetario Internacional. 1970 a 1980, la paradoja de la exportación petrolera y el aumento de la deuda. A inicios de la década de los 70, el boom petrolero cambia sustancialmente la estructura económica del país. A partir de 1972, la producción y comercialización externa del petróleo toman un impulso. En el siglo XXI, endeudamiento externo, 2000 a 2008. La deuda externa total presenta una tendencia progresivamente descendiente a partir del 2000, asociada a la reducción de la deuda externa pública más que al comportamiento de la deuda privada. 2008. Rafael Correa, Auditoría a la Deuda y Calificación de Deuda Odiosa, de Ecuador. Ministro de Economía y Finanzas en el 2005 considera que el 80% del dinero obtenido por el petróleo ecuatoriano debía destinarse a la población y solamente el 20% al pago de la deuda. Ante amenazas del Banco Mundial, dimitió como ministro alegando que no iba a someterse al mandato del Banco Mundial. La deuda externa en Ecuador en el 2019. Al cierre de marzo del 2017, la deuda pública agregada se ubica en el 40.2% del Producto Interno Bruto, según información disponible en la página web del Ministerio de Finanzas. La deuda agregada, que llegó a 40.465 millones en marzo, tomando en cuenta los compromisos del gobierno con otras entidades públicas. El ministerio señaló que la deuda externa se ubica en 28.552.1 millones, la interna en 14.990.2 millones, que sumadas son el 43.28%, mientras que el PIB se encuentra en 100.598.7. Como norma de prudencia fiscal, el Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que el endeudamiento del Estado no debe representar más allá del 40% del PIB. Sin embargo, para calcular este techo, se debe tener en cuenta únicamente la llamada deuda consolidada, la cual excluye del cálculo las obligaciones que tiene el Estado con otras entidades públicas, como la CFN o el Instituto Internacional de Seguridad Social. Este tema queda definido así a través del decreto 1218, emitido en octubre del 2016 por el presidente Rafael Correa. Ahí se señala que el peso de la deuda en el PIB se efectuará sobre la base de los estados consolidados, de conformidad
con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Los principales acreedores del fisco entre enero y marzo del 2017 han sido, sin embargo, entidades estatales, aunque el reporte del Ministerio de Finanzas no detalla los nombres de dichas instituciones.